también dura 3 años y nos encargamos de manejar las enfermedades mentales. Pero el Alzheimer no es una enfermedad mental. ¿Pero por qué no lo mandan a los psiquiatras? Principalmente porque una de las principales síntomas que puede tener una persona con este diagnóstico es la alteración del comportamiento. Entonces, siempre tenemos que hacer una sinergia entre especialistas para poder ver integralmente un paciente. Pero entremos en tema, Doc. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Y por qué a veces a uno le dicen, yo tengo Alzheimer, personas súper jóvenes, ¿no? O sea, ¿desde qué edad es que se hace el diagnóstico? Y le dicen a uno, yo ya como que tengo Alzheimer porque se me olvidó dónde puse las llaves, o llego a la cocina y no sé a qué fui, y no sé si eso de verdad sea un síntoma de Alzheimer, ¿no? No, digamos que es una enfermedad de origen neurológico que se puede acompañar o no de cambios comportamentales. Afecta principalmente la memoria a corto plazo, es de carácter lenta y progresiva y digamos eso dificulta hacer el diagnóstico de manera temprana y que va afectando las funciones corticales superiores en la persona, es decir, la capacidad de realizar sus tareas, su día a día, de manera independiente. Entonces, digamos que está categorizada como una enfermedad neurológica lenta, progresiva y que en su duración o entre etapa y etapa pueden pasar incluso varios años. Doc, imagínense que yo se la voy a complicar un poquito. Imagínense que cuando yo estudiaba psiquiatría se hablaban de las pseudodemencias, que hoy realmente son conocidas como personas que han tenido síntomas depresivos, pero que tienen manifestaciones de alteración de la memoria. ¿Usted ha visto ese tipo de pacientes, Doc? O sea, que realmente cuando se hacen las pruebas, cuando se le hace la resonancia, no se encuentran las características que nosotros como médicos buscamos para Alzheimer, pero si están en una depresión, que no pueden con ellos. ¿Es frecuente en su consulta usted que tanto ve eso? Es más frecuente de lo que pensamos. Lo que pasa es que como todavía sentimos que levantar la mano para pedir ayuda es signo de debilidad, no consultamos, ¿sí? Sino simplemente digo, no, es que estoy despistado, estoy despalomado, es que no me concentro, doctor, unas vitaminitas, y el trasfondo es que verdaderamente estoy con un trastorno depresivo que no me está permitiendo pues hilar bien las cosas, encontrar la palabra rápidamente, generar procesos de atención que me ayuden en mi trabajo. Y lo que tú dices, en medio de la angustia, pues la primera palabrita que empieza a salir en el ambiente es, ¿será que tengo Alzheimer? Entonces te mandan a hacer pruebas neuropsicológicas y en las pruebas neuropsicológicas, digamos, si aplican adecuadamente todas las baterías, te van a decir, posiblemente esto es más un trastorno del ánimo que un tema neurológico. Pero angustia tanto que verdaderamente se ven las fallas y empieza a generar angustia tanto en la persona como en los que lo rodean. Tal cual. Una de los grandes sesgos cuando nosotros matamos a aplicar pruebas es que la persona no esté en depresión ni ansiedad, porque automáticamente me sesga unas pruebas que hace un neuropsicólogo, que es un psicólogo especialista en psicometría, o sea, en medir con escalas, y si hay síntomas afectivos, o sea, emocionales, automáticamente me está sesgando la prueba. Entonces, la primera condición para nosotros poder hacer un diagnóstico de Alzheimer es que la persona no tenga una condición psiquiátrica de base como una depresión o una ansiedad. Doc, ¿y cómo se hace el diagnóstico de Alzheimer? No es nada fácil, ¿sabes? De hecho, por eso existen las clínicas de memoria o los centros especializados de memoria y cognición. Ahí claramente está el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo, la neuropsicóloga, y digamos que escuchando al cuidador, al asistente, al familiar, que es fundamental en el equipo, sobre cómo inició, qué ha pasado, cómo ha progresado, se aplican todas las pruebas y se hace el diagnóstico por consenso. Imagínate, o sea, no es nada fácil decir, ah, sí, seguramente tienes Alzheimer. No, primero, como dices tú, tenemos que empezar a barrer o a quitar
cualquier situación que pueda simular un Alzheimer. Entonces uno dice, a ver, miremos que no sea un hipotiroidismo que no se haya descubierto, que no sea una hipoglicemia por polifarmacia, que no sea un trastorno del sueño, una apnea nocturna que esté generando cambios en la memoria, intoxicaciones. O sea, hay muchas situaciones que pueden generar pérdida de la memoria o sensación de pérdida de la memoria, y que cuando hacemos el diagnóstico por consenso empezamos a quitar todo aquello que pueda simular una enfermedad de Alzheimer o otro tipo de trastorno neurocognitivo mayor para llegar a un diagnóstico. O sea, no es nada fácil. De hecho, como tú lo decías, veámosle una resonancia magnética cerebral. No es porque la imagen nos haga el diagnóstico, sino porque ahí miramos que no hayan infartos estratégicos, tumores o algo que pueda estar simulando esa pérdida de memoria. Doc, ¿memoria es igual a atención? La atención hace parte de la memoria, ¿sí? Y yo, por lo menos, que tengo un trastorno de atención, que eran los antiguamente llamados niños canzones, ¿sí? Ok. Aquí también se llaman confesiones con la Doc. Sí. Esos trastornos de déficit de atención, se nos olvida que el 50% llegamos a la vejez con déficit de atención, pero eso no tiene que ver con la memoria. Eso que usted dice, Doc, es muy importante, porque lo que uno ve en consulta son más problemas de atención que realmente de memoria. Pero el uno empezar a sentir que está teniendo problemas de atención, empeora los problemas de atención, porque la ansiedad hace que uno sienta que está perdiendo facultades. Y resulta que realmente estamos teniendo de pronto muchos problemas, muchos pensamientos que nos hace olvidar la cotidianidad. Por eso es que casi siempre problemas atencionales es saber uno no dónde dejó las llaves, o llegar a una habitación y uno, ¡ay! ¿Qué hago acá? Pero porque estamos teniendo muchos pensamientos en ese momento. Doc, hay una pregunta que me han hecho mucho desde que empezamos a trabajar este tema del Alzheimer, y es, ¿usted siente que el diagnóstico del Alzheimer ha aumentado? Muchísimo. De hecho, hoy se habla que en el mundo tenemos 65 millones de personas afectadas con algún tipo de trastorno neurocognitivo mayor. Sabemos que el 70% más o menos corresponde a la enfermedad de Alzheimer. Hay otros primos hermanos, como le digo yo, muy similares que hay que saber tipificar. Pero, ¿a qué se debe este aumento de la prevalencia? Una de las causas, pues claramente la longevidad. A los 60 años yo tengo el 2% de riesgo de que me dé Alzheimer, a los 70 ya se sube como a un 8 o 10%, a los 80 años ya un 15%, a los 90 años casi un 30%. Entonces, claro, como cada vez estamos viviendo más, y esto nos habla de la transformación de la pirámide poblacional, pues vamos a tener mayor riesgo de tener un trastorno neurocognitivo mayor. Y mira que estoy aclarando que esto no hace parte del proceso de envejecimiento, pero tenemos mayor riesgo en la medida que somos más longevos. Claramente es diferente que me comience a los 60 que me comience a los 95, que es hacia donde giran todos los proyectos de prevención y de salud mental, que si me va a aparecer, pues que me aparezca lo más tarde posible, que ni yo ni mi familia se den cuenta. Ok, eso, o sea que el Alzheimer, el inicio es a los 60 años. No, Ok. mira que digamos que lo típico es que entre más mayores seamos, ¿sí? Ahí es donde aparece, ¿sí? Es más típico que aparezca después de los 80, ¿m? Que aparezca a los 60, no, ahí ya nos toca hacer un chequeo genético, mirar otros factores, y porque no es lo típico que aparezca a edades tempranas. ¿Es lo mismo Alzheimer que demencia? ¿O demencia senil? Mira, eso es una campaña mundial de erradicar el término de demencia senil, porque Sí. confunde muchísimo. Pero mira que parece que fuera más suavecito, ¿no? Decir, Así. no, lo que le dio a mi mamá fue una demencia senil, afortunadamente no fue Alzheimer. Y uno dice, pero Ok, sí, de la demencia acuerdo. senil no existe. Lo Ajá. que pasa es que, claro, el Alzheimer tiene varias etapas y como decíamos, entre etapa y etapa pueden pasar muchos años. Entonces, a los que les avanza muy rápido, les genera cierta angustia cuando lo expresan o cuando lo muestran en sociedad. Y si a mi mamá, a un familiar, le diagnostican problemas de memoria,
pues yo no quiero verlo como a la vecina o como lo que le pasó a la tía. Empezamos a hacer como esa resonancia emocional, como llaman ustedes, frente a Ajá. la angustia de un diagnóstico. A mí me gusta un poco la historia. Y resulta que es que el término de demencia empieza en los años 1900 con Kraepelin, en donde empieza a decir y a separar las enfermedades mentales de las neuronales, a pesar de que no se sabía realmente que existían las neuronas y todo eso, separa la demencia como un trastorno neurológico y llaman a lo otro, que es la demencia precoz, a lo que nosotros como psiquiatras también tratamos, que es la esquizofrenia. Y desde ahí empieza a venir, porque él se empieza a dar cuenta que las personas mayores eran las que tenían problemas en la memoria y las personas jóvenes tenían era síntomas psicóticos. Y ahí es cuando se divide y empieza a sonar esa palabra demencia. Pero realmente nosotros no usamos mucho esa palabra demencia. Cuando llegan y nos dicen antecedentes familiares, no, es que mi abuela tenía demencia senil, para nosotros es un grupo muy grande que no nos define absolutamente nada, porque las demencias se dividen en varias subcategorías. Doc, hay una pregunta que hacen mucho y es si es genético. La gente que tiene un diagnóstico de un familiar con demencia muere de miedo de pensar que va a tener Alzheimer también. Entonces, ¿eso es genético? ¿Es hereditario? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en términos generales no es hereditario, no es genético. ¿Y por qué digo en términos generales? Porque hay un subgrupo pequeñito de la enfermedad de Alzheimer que definitivamente sí tiene un componente genético autosómico dominante, es decir, se hereda, pero que comienza o se expresa entre los 20 y 23 años, ¿sí? Y esta es la famosa mutación paisa descrita por nuestro gran científico, el doctor Lopera, que en paz descanse, ¿sí? Que es una mutación en un gen que se llama presenilina 1 y que hacia los 40, 45 años, pues la persona ya está muy, muy, muy comprometida por el trastorno neurocognitivo. Esto es muy exótico. Esto, digamos, de todo el Alzheimer global hace parte más o menos del 3%. Pero cuando a ti te dicen, no, doctora Pilar, es que imagínate que mi mamá con Alzheimer, mi papá con Alzheimer, mis abuelos paternos y maternos con Alzheimer y ahora mi hermana mayor con Alzheimer, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué tanta predisposición genética ya, digamos, después de los 60 años de aparición de la enfermedad puedo tener? Se habla que hasta un 15%. Y digamos que ahora vienen el boom de hacer las pruebas para saber si yo tengo pues estas mutaciones presentes y que me van a predisponer a tener la enfermedad. Pero pues yo siempre pongo el dedo ahí en la llaga y digo, y bueno, ¿y qué haces con el diagnóstico si no tenemos todavía un medicamento que detenga el proceso? Tal Te cual. puede generar tanta angustia que el mismo estrés emocional hace que parezca que ya tienes la enfermedad sin verdaderamente tenerla. O no sé si a ti te ha llegado, yo me imagino que sí, muchas hijas diciendo, doctora, esto se pega, ¿verdad? Porque yo soy la cuidadora de mi mamá y a mí también se me olvidan las cosas, esto se pega. Pidiendo además estudios genéticos. Y lo que tú dices es muy cierto. El estudio genético tampoco nos garantiza que se vaya a producir o se vaya a desarrollar la enfermedad, pero sí nos genera una angustia desde antes de poder solamente pensar que puedo tener la enfermedad. Pero resulta y que hay otras causas que también nos puede ocasionar un Alzheimer. Y no solamente la longevidad, sino que los estudios recientes, claro, al estar más longevos, pues vamos a ver más enfermedades del adulto mayor y por eso tenemos a nuestros geriatras. Eso sí lo tenemos clarísimo. Pero definitivamente una de las causas que más ha generado Alzheimer son las depresiones no tratadas. Y eso tiene una razón biológica. Las depresiones y las ansiedades producen estrés y estresan a la neurona. Y una neurona estresada es una neurona que se empieza a dañar. Y pues al dañarse, y si tenemos pérdida de neuronas, pues se nos va a traducir en un futuro en alteraciones neurocognitivas. Doc, una pregunta. Usted ya nos explicó qué es un geriatra y nos acabó de decir que no hay tratamiento para el Alzheimer. Entonces, ¿qué hace el geriatra? Mira, a uno siempre le dicen, ay doctor, ¿qué debo hacer
¿sí? A mi tierna edad para prevenir que me dé el Alzheimer, porque es que una tía me está mandando un WhatsApp, que me peine con la mano izquierda, que camine para atrás, ¿sí? Que coja por lugares diferentes cada vez que llego a la casa, como para estimular el cerebro. Y uno dice, claro, hay que estimular el cerebro, hay que aprender un nuevo idioma, hay que leer nuevos libros, hay que relacionarse más. Y esto, de una u otra manera, te da herramientas, pero como tal no te protege. Cuando hablamos de prevenir la enfermedad, lo hablamos en curso de vida. Y yo siempre hablo de esos estudios prospectivos de estas niñas de 14, 15 años embarazadas, con estrés psicosocial, con pobreza, con malnutrición. Este bebé que viene en camino tiene casi un 30% de riesgo de tener Alzheimer en su vejez. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cómo prevenimos el Alzheimer? Pues desde el embarazo, desde evitar la contaminación ambiental cuando somos niños, del nivel educativo, de evitar el tabaquismo, de controlar adecuadamente las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, evitar golpes, traumas craneales repetitivos. O sea, esto es en curso de vida. Entonces, ¿hoy qué puedo hacer? Activarme físicamente, activarme mentalmente, cuidar mis emociones, liberar todas esas cargas que a veces yo mismo me he hecho, las culpas que no me corresponden, cerrar esas heridas abiertas. Y aquí sí quiero hablarte porque de algo, de un estudio que estamos haciendo en América Latina para que tú me des tu opinión. Claro que Digamos sí. digamos que sabemos que el sistema límbico donde manejamos las emociones, ahí pues está el hipocampo donde guardamos la mayoría de la memoria a corto plazo. Si desde niño, en mi adolescencia, en mi adultez, he venido maltratando mi sistema límbico, es decir, he tenido muchos golpes, muchas heridas, eh, digamos, como todo, ¿no? Pero que no he podido resolver, no he podido hablar, no he podido sanar, ¿sí? Y llego a mi vejez donde ese sistema límbico empieza a jugar un papel protagónico y por eso hablamos de la sabiduría de los ancianos, porque somos más reflexivos, más espirituales, más trascendentales. Pero si ese sistema límbico llega a nuestra vejez lábil, enclenque, y tenemos un golpe emocional, quedé viudo, me cambiaron de casa, tuve una crisis económica, se expresa la enfermedad. O sea, pareciera que hay un detonante que dicen, no, después de la hospitalización de la fractura de cadera de mi mamá, ahí fue donde empezamos a notar el cambio en memoria, después de que quedó viuda. O sea, ese componente emocional que hace que en unas personas se exprese la enfermedad y en otras no. ¿Cómo lo ves tú como psiquiatra frente a esta teoría que estamos Pero montando? totalmente interesantísimo el estudio porque es que además en casi todas las enfermedades mentales es así. O sea, nosotros pagamos de adulto lo que hicimos de jóvenes, automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una mala regulación emocional, si tenemos un muy mal manejo del estrés, pero si además tenemos consumo de sustancias y de alcohol, tanto que hay una, dentro de la clasificación de, una, de las demencias, hay una que es por alcohol. Si nosotros no tenemos una exigencia también cognitiva, si no hacemos deporte, así de sencillo, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar flojos a la vejez. Y no solamente a la vejez, a los 30, a los 40, a los 50. Bueno, no, en estas edades todavía no hemos llegado a la vejez. Entonces, obviamente, eso nos hace que nosotros seamos vulnerables a que un impacto fuerte emocional sea el que nos desate la enfermedad, o sea, que nos dé los síntomas agudos. Pero la enfermedad se viene cultivando desde hace rato. Entonces, doy un ejemplo. Si yo tengo una característica genética para enfermedad mental de un tipo de bipolaridad. Además tuve una familia muy disfuncional, pero además le meto consumo de sustancias psicoactivas. Es muy probable que yo a los 25 años o a los 20 años, cuando yo esté en un estrés universitario, ¡pum!, haga la primera crisis maníaca. Entonces, entramos muy vulnerables, pues porque no nos hemos protegido durante el tiempo. Entonces, eso no lo había visto desde el punto de vista neuronal, pero para mí, como psiquiatra, tiene toda la lógica del mundo, pues porque es que una de las cosas que más
En el sistema límbico, que es donde se nos producen nuestros pensamientos y nuestras emociones, si nosotros no tenemos bien reguladas nuestras vías, que son los de los neurotransmisores, pues obviamente vamos a empezar a tener alteraciones de pensamiento, alteraciones emocionales, alteraciones de la conducta, y por eso es que el Alzheimer, como todas las enfermedades neurocognitivas, las tratamos de una manera integral, porque no es únicamente dar un medicamento para que no avance tan rápido, sino que nos toca mirar qué más podemos ayudar para proteger esas neuronas y para que tengan una mejor calidad de vida tanto los pacientes como los familiares. Entonces, una vez diagnosticada, pero muy interesante, cuando tengan los resultados, yo quiero ser la primera en verlo. Me hace el favor, me hace la promesa. Claro que sí. De hecho, mira que hay un grupo de psiquiatras franceses que lanzaron una teoría fuerte, ¿sí? La teoría de ellos es hasta un 30% del Alzheimer puede ser autoinducido. Es decir, tengo tantos dolores y quiero olvidar tantos Eso es una dolores que teoría que hay. termino haciendo daño neurológico y olvidando lo necesario. Sí, señor. Y yo digo, pero uno ¿cómo explica eso? O sea, uno, ¿cómo ese...? ¿Cómo es que eso sucede? Porque a la final nosotros somos un cuerpo en una mente. Y si bien es cierto que en la parte, digamos, vámonos a otra especialización que es oncología, lo primero que nos exigen es que el paciente esté emocionalmente estable, porque se ha visto en las estadísticas que un paciente en depresión no le pega el tratamiento y muere mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el estado emocional tiene prevalencia en absolutamente todo. Y claro que sí, esa teoría existe hace rato, en donde se dice que el Alzheimer es casi como una amnesia inducida para no acordarse de sus traumas. No sé si sea tan así. Yo creo que es una combinación de muchos factores y que a la final pues termina desencadenando la enfermedad. Pero esa teoría existe, es de corte un poco más analítico en el sentido que ellos dan como muchas explicaciones hacia todas las enfermedades desde un punto de vista somático, o sea, desde un punto de vista psiquiátrico y psicológico. Yo creo que es todo en conjunto. Bueno, usted ya nos habló que nosotros podemos prevenir el Alzheimer teniendo una vida, lo que se llama sana, que es en lo que todos deberíamos hacer. No consumo de alcohol, grandes cantidades de alcohol, no consumo de sustancias, tener actividades cognitivas, hacer ejercicio, manejar emociones. ¿Algo más para prevenirlo? Ir al médico, no tener enfermedades sistémicas como hipertensión y diabetes. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Yo creo que la clave está en las relaciones sociales, en fortalecer la espiritualidad, es decir, ese sentido de vida, y el hacer detección temprana de los trastornos depresivos. Mira que yo en mi charla siempre digo, la depresión es el trampolín del Alzheimer. ¿Mm? Sí, ¿Mm? a eso los estudios ahora sí nos muestran mucho eso, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salud mental. Doc, hay una pregunta que también me han hecho y es lo difícil que es en nuestro sistema de salud y realmente en todos los sistemas de salud del mundo el tratamiento para una persona con Alzheimer, porque ya hemos hablado que tiene que tener una integralidad. Y me preguntan que las clínicas días, que no se llaman ellos clínicas días, sino el tener sus terapias diarias, si eso sí es bueno para la persona o no es bueno o cómo se debería tratar. Digamos que los centros día de neuroestimulación cada vez son más comunes en todas las ciudades del mundo. Aquí en Bogotá ya tenemos muy buenos centros día donde la persona vaya a tratar de mantener al máximo su independencia en actividades instrumentales de la vida diaria, a través de procesos de atención, de concentración, de estimulación física, de estimulación emocional a través de la música, el baile, el canto y demás. Entonces, digamos que funcionan muy bien para que la persona mantenga su sentido de ocupación, haga su propio proyecto de vida, incluso en medio de una enfermedad, pero sobre todo le dé un espacio de respiro a su familiar, a su cuidador. Y ahí ese tiempo es valiosísimo para que el cuidador haga también su propio proyecto de vida, vuelva a sus clases de natación, vuelva con sus grupos de amigos, respire emocionalmente. Entonces yo creo que son muy buenos
desde esa óptica. Aquí nos están haciendo, ya voy a empezar con las preguntas. Las preguntas que le he estado haciendo son preguntas que ya nos habían hecho con anterioridad, pero en este momento nos están haciendo preguntas tanto como por Instagram como aquí en el... Y tenemos que aprovecharlo, Doc. Para eso estamos, ¿cierto? Nos pregunta Claudia Barón, ¿los cambios hormonales, la menopausia es un factor de riesgo para la aparición de demencia? Como tal, no, afortunadamente, o si no, Uy, todas las sí. menopáusicas tendrían. ¡Qué miedo! Pero sí hay que hacer un seguimiento porque, digamos, aquellas que utilizaron algunas terapias de reemplazo hormonal, ¿sí?, específicas, pueden tener alguna relación con la aparición de trastornos neurocognitivos. No que haya una relación directa, sino como una predisposición, un factor de riesgo añadido, como, digamos, lo hemos hablado con la doctora Pilar. Aprovecho pues para saludar claramente a Claudia Barón. Claudia Barón es la presidenta de la Fundación Alzheimer Colombia. Esta fundación está pronto a cumplir 25 años y es un honor que nos esté acompañando porque ha ayudado a miles y miles de familias y nos ha educado a miles y miles de médicos que queremos comprender un poco desde la mirada de la familia qué ocurre al interior y cómo dar herramientas para cuidar al cuidado. Importantísimo, importantísimo, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador y también a los psiquiatras nos toca manejarlo. Y resulta que es que el estar cuidando a alguien, independientemente de la patología, es algo muy desgastante. Realmente es un trabajo y no es un trabajo como muy bien reconocido, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes porque necesitamos mucho más acompañamiento con nuestros pacientes. Leonor Franco pregunta, ¿el alcoholismo y los golpes frontales pueden producir Alzheimer? Son factores de riesgo, sí, no necesariamente hay una relación directa, pero sí son factores de riesgo que están descritos, sí. Antes, digamos, los golpes, no solo frontales, sino los golpes repetitivos a nivel cráneoencefálico, se relacionaban más con la enfermedad de Parkinson. Y por eso, digamos, los boxeadores en su vejez, muchos terminan pues con esta enfermedad. Y no se veía mucho esa relación directa con la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de trastornos neurocognitivos mayores, pero dentro de las últimas clasificaciones de factores de riesgo lo incluyeron. Entonces, sí pareciera ser uno de los factores de riesgo. Hay una demencia que es exclusiva del alcoholismo, que se llama la Wernicke-Korsakoff, pero entra dentro de los grupos de las demencias, pero esa sí es por alcoholismo, pero un alcoholismo duro. Bueno, aquí en Instagram me pregunta, ¿a qué edad uno puede hacerse una prueba para descartar el tema de la memoria o el Alzheimer? Bueno, digamos que, como hablábamos, ¿no? Hay pruebas genéticas que esas, pues, ahorita están en discusión precisamente por la ansiedad generada con el posible resultado que pueda salir si no tenemos todavía verdaderamente terapias 100% efectivas. Las pruebas neuropsicológicas me las puedo hacer a cualquier edad. De hecho, las primeras neuropsicólogas pues trabajaban era con niños para mirar déficit de atención y trastornos del desarrollo y demás. Últimamente, pues gracias a este cambio en la pirámide poblacional, las neuropsicólogas han incursionado en el tema del envejecimiento, la vejez y los trastornos neurocognitivos. Y uno puede hacerse un chequeo ejecutivo de memoria, ¿sí?, con una neuropsicóloga y mirar cómo están, digamos, mis procesos atencionales, de concentración, de razonamiento, abstracción, pensamiento, juicio y demás, a través de, digamos, una batería que afortunadamente tenemos estandarizada en Colombia a través del Neuronorma Colombia. Doc, perdón, dígame qué es estandarizado, porque esa palabra nosotros como médicos la usamos muy, pero no es tan fácil. ¿Qué significa estandarizado? Eso es muy importante que las pruebas en Colombia estén estandarizadas. Digamos que antiguamente utilizábamos los test universales para mirar y evaluar a todas las personas, sin importar la edad, cómo estaban desde el punto de vista de abstracción, razonamiento, interpretación y demás. Gracias a la profesora Patricia Montañez de la Universidad Nacional, con un convenio con Jordi Peña Casanova, un gran neuropsicólogo español que hizo el Neuronorma España,
se estableció para Colombia que estas baterías, estos test, fueran ajustados por edad, por nivel educativo, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia, pues ya tenemos el Neuronorma Colombia, que le ayuda a las neuropsicólogas a mirar qué es normal y qué no es normal de acuerdo a la edad y al nivel educativo. Y claramente ellas también tienen en cuenta, pues, lo que narra el cuidador, digamos, el background social, cognitivo que tiene cada persona, el nivel educativo, para poder hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Igual si te lo haces a los 30, a los 40 o a los 45, nunca el diagnóstico va a ser Alzheimer. La prueba neuropsicológica lo que nos muestra a nosotros los médicos es cómo está tu comportamiento de la memoria, pero no nos va a decir, y menos a los 40, si vas a tener en un futuro Alzheimer o no. Bueno, hay un montón de preguntas, Doc. Bueno, buenas noches, por favor, ¿está comprobado que los parches de ribastigmina pueden servir? Si están preguntando por parches de ribastigmina es que tienen a alguien cercano. Claro que sí, digamos que desde hace un poco más de 20 años se aprobó a nivel mundial el uso de 4 medicamentos. Estos 3 primeros hacen parte a un grupo general que se llama inhibidores de acetilcolinesterasa. Estos medicamentos, que son el donepezilo, la ribastigmina, que están hablando en parches, y la galantamina. Donepezilo, ribastigmina y galantamina. Estos se utilizan en etapa leve, moderada, principalmente, y lo que buscan o lo que ha demostrado el uso de estos medicamentos es que logran con el tiempo tratar de preservar al máximo la funcionalidad, la independencia de la persona. Están aprobados para la memoria, pero las familias dicen, pero doctor, yo ya llevo 2 años y sigue perdiendo la memoria. No detiene el proceso, no lo revierte, ojalá lo revirtiera, ¿sí? No lo previene como para que la doctora Pilar y yo nos vayamos colocando el parchecito, pero digamos que hace que la persona con el tiempo se mantenga más independiente para lavarse los dientes, para vestirse, para controlar el esfínter. Digamos que ese es como el objetivo. En etapa severa de la enfermedad, grave y severa, se añade un medicamento que se llama memantina, que tiene otra vía de acción a nivel neurológica y que viene como a apoyar alguno de estos 3 que se ha venido utilizando en las primeras etapas. Perfecto. Bueno, es verdad, doctora, yo cuido a mi papá que tiene Alzheimer y hay momentos que me siento muy desgastada. Eso es cierto. Sobre todo porque sucede mucho, no sé si el doc le pasa, que básicamente el cuidado del adulto mayor recae sobre solo una persona. Es muy difícil cuidar, muy, muy difícil. Y nosotros decimos que para cuidar el amor no es suficiente. Necesito capacitarme, necesito apoyo, necesito compañía, necesito capacitarse. Capacitarse es una de las cosas que son necesarias, por eso todas esas asociaciones y todo eso es importantísimo porque ellos nos dan charlas, dan educación al cuidador y pues obviamente tampoco se sienten tan solos en todo este proceso. Bueno, volvamos a las preguntas de acá. El refrán de la abuela, los desmanes de la juventud son los achaques de la... Ay, sí señora Ingrid, tal cual. Yo soy pésima para los refranes, entonces me la... Bien. Doctora, ¿puede repetir cómo se llama la demencia para el Wernicke-Korsakoff? Hola, soy Luisa Guerrero. Quisiera primero felicitar por el espacio y segundo consultar qué recomendaciones nos pueden dar a profesionales en psicología para ayudar a enlentecer el deterioro de la persona mayor. O sea, ya los psicólogos, ¿qué pueden hacer los psicólogos? Ya no los médicos, sino los psicólogos. Pues un gran saludo para Legatus. Lo que hacen a nivel nacional es hermosísimo y es ese acompañamiento a las personas, pero también a las familias. Y uno se angustia como profesional, no solo le pasa a los psicólogos, uno también se angustia cuando ve que su paciente, la persona mayor que le está consultando va progresando en la enfermedad y uno quiere enlentecer el proceso al máximo. Y yo creo que como con cualquier otra enfermedad o con el mismo proceso de envejecimiento, la clave está en el músculo. En la medida en que yo nutro bien el músculo, lo activo, lo ejercito, lo mantengo en movimiento, en la coordinación neuromotora, pues voy a retrasar al máximo la dependencia funcional. Pues ninguno de nosotros quiere ser una carga para nadie, ni sentir que los demás me tienen que hacer las cosas. Entonces, si yo
me enfoco, ¿sí? En la funcionalidad, creo que voy a retrasar al máximo la progresión de la enfermedad. Ese es un factor. Pero el otro, y yo creo que tú también lo has visto, Pilar, es que cuando yo estoy en un ambiente estresante emocionalmente, los hijos peleando, todo el mundo hablando de plata que le la van a meter a un hogar geriátrico, un montón de situaciones estresantes emocionales hacen que verdaderamente esta enfermedad vaya en tobogán, vaya demasiado rápido. Hogar geriátrico, ese es otro, ese sí que asusta más que el mismo nombre de psiquiatra. Usted en Sí, algún momento, lo que está hogar geriátrico, psiquiatra y geriatra, ¿en sí, algún momento recomiendas que la persona sea ingresada a un hogar? claro que sí. ¿En qué Mira, momento? el otro, el otro día, precisamente en uno de los días mundiales del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, ahora es todo el mes de septiembre, eh, dijimos, hablemos cuándo es el momento para ingresar a una persona a un hogar geriátrico. Y me puse a buscar bibliografía y eso no se encuentra por ningún lado. Cuando empecé a hablar con las familias que tenían a su familiar en centros geriátricos, la respuesta fue muy fuerte. Doctor, tomamos la decisión cuando mi hermana que la cuidaba estaba ya más enferma que mi mamá. O cuando mi mamá se cayó por las escaleras y se Fracturó fracturó, la a pesar cadera. de que ya nos habían dicho que la casa no estaba adecuada para su cuidado. O cuando mi mamá, por llevar a mi papá al baño para bañarlo en su cuerpo, mi papá cae encima de ella y fractura a mi mamá. Mi papá quedó bien, que era el del Alzheimer, pero mi mamá quedó fracturada. Entonces, digamos que casi siempre, por el estigma que tenemos, por los miedos que tenemos, con los que crecimos de estos centros, pues no nos permitimos conocerlos, mirarlos, evaluarlos y verlos como una posibilidad real de cuidado. Y te voy a contar aquí Confiésate con la doctora Pilar. Voy Yo estaba, a, voy a colocar ese nuevo. yo estaba en Duitama visitando a mi mamá y estaba haciendo una consulta virtual. Y cuando me di cuenta, mi mamá estaba escondida detrás de una columna, parando oreja, no a ver yo qué decía. Ella no escuchaba a la otra persona, pero escuchaba lo que yo decía. Y me escuchó cuando le dije a la hija, oye, creo que llegó el momento de buscar un lugar especial para tu mami, donde ella pueda seguir su proyecto de vida y tú también, donde ella tenga los cuidados necesarios, las terapias, el seguimiento nutricional, donde, digamos, no sientas que estás peleando con ella para que se bañe, porque eso no te corresponde a ti, tú eres hija, no enfermera. Terminó la charla y mi mamá estaba furiosa. Me decía, ¡qué porquería! ¿Usted cómo le recomienda a la señora que la meta por allá en un ancianato? O sea, En ¿usted qué una mal médico es? Es mejor dicho que me diga entonces, O sea, ya usted yo está le, advertido. yo le dije, no mami, es que mira, esta es una situación especial. En medio pues, del Alzheimer, la señora pues no está midiendo, digamos, no tiene filtro, entonces está saliendo desnuda del apartamento, cuando se pone ansiosa coge cuchillos y persigue al que llega a la casa, y está teniendo unos comportamientos regresivos, entonces está jugando con el popó y hace unas horas de arte en toda la casa. Entonces mi mamá así con los ojos exorbitados me dice, ay no, mijito, si a mí me llega a dar algo así similar, me mete en un sitio pero bonito, bueno. Pero total, bueno, esas Me son quedan bien. ya son las etapas muy avanzadas del Alzheimer, en donde ya la persona básicamente ya termina de no reconocer ni a sus familiares y ya tiene conductas demasiado regresadas, ¿no? Entonces, ahí es donde los psiquiatras también entro a decir, nos angustiamos mucho porque por más nosotros manejamos las alteraciones de comportamiento básicamente con dos grupos de medicamentos, antidepresivos y antipsicóticos. Y cuando ya están muy mal, metemos ansiolíticos que son benzodiazepinas, pero es básicamente para tener muy sedadito o sedado el paciente. Pero a pesar de todo eso, la enfermedad termina avanzando un montón y ya no hay más por dónde meter medicamento y ahí es donde nosotros también recomendamos que debe estar en cuidado con personas especializadas que son los hogares, no son ancianatos, esa palabra ya no se usa, porque los hogares en este momento están muy regulados por el gobierno de que estén brindando lo que tienen que brindar, que es cuidado. Bien, Doc,
Está listo. Bueno, mira, uy, es Pero aquí que hay una pregunta, mi hay otra, doctora Pilar. porque yo estoy aquí Yo te quiero, mirando por Instagram y hay un montón. yo te quiero hacer una pregunta que me la hacen también muchos Ah, ok, familiares. ok. Doctor, yo sé que mi mamá está ansiosa, que está agresiva, que no duerme, que se agita, ¿sí? Pero le tengo pavor a los tratamientos psiquiátricos. Yo no le puedo dar algo homeopático para calmarle la ansiedad. Bueno, Esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. no funciona, no funciona. Pero tenemos en este momento desde hace varios años y aprobado, tenemos el uso de CBD. El CBD es el cannabis, pero sin el tetracannabinoide, o sea, sin la parte en que produce la parte de las alteraciones sensoriales y sin volver dependiente al paciente. Pero solamente lo tenemos aprobado en fases avanzadas del Alzheimer. O sea, el CBD no se puede estar utilizando como lo está utilizando toda la gente. Ah, me tomo 5 goticas para dormir. No, eso no está aprobado ni reglamentado así. Solamente lo usamos es cuando necesitamos tener muy sedadito al paciente, o sea, en etapas terminales. Los medicamentos en psiquiatría, los antipsicóticos y los antidepresivos tienen una muy buena funcionalidad porque son neuroprotectores. ¿Qué quiere decir? Que nos proteja la neurona porque nos la restablece todo el tiempo. Por eso es que una de las causas del Alzheimer son las depresiones no tratadas. Cuando nosotros tenemos un medicamento que nos está ayudando a mantener una buena función entre la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, pues obviamente es una neurona que me va a abrir mucho más dendritas y me va a tener muchas más comunicaciones. Nosotros, mientras más sinapsis tenemos, menos síntomas mentales tenemos. O sea, que nosotros tengamos una buena salud mental es que ese cerebro está divino, está funcionando de una manera, está todas así conectadas. Entonces, los medicamentos son muy importantes porque yo sé que todo el mundo le tiene miedo a los medicamentos de psiquiatría, pero realmente muestran eficacia y realmente muestran protección. ¿Le contesté la pregunta, doctor? Gracias, gracias. Tengo el caso de que mi mamá tuvo reacción extrapiramidal y le pasaba con la memantina. La memantina produce síntomas extrapiramidales. ¿Y qué son síntomas extrapiramidales? Empecemos por ahí. Por lo general no es un medicamento que está Sí. asociado con síntomas extrapiramidales, que son asociados a alteraciones en el equilibrio, ¿sí? Básicamente Temblor, rigidez muscular, pérdida del equilibrio, alteraciones del lenguaje. Esos son síntomas extrapiramidales, sí, señor. Sí, lo que uno tiene que mirar es que no haya algo más, es decir, eventos microvasculares que estén afectando y estén generando esos síntomas o interacción con otros medicamentos, dentro de ellos los que nos autoformulamos y que pensamos que son inocuos y que pueden estar generando precisamente estos síntomas. Eso, y hay muchos medicamentos que producen síntomas extrapiramidales, incluyendo unos antieméticos. Entonces, siempre, por eso es muy importante y creo que una de las funciones del doctor es poder ver el paciente con integralidad, o sea, tener conocimiento de todos los medicamentos y poder saber qué puede estar ocasionando de pronto alguna alteración entre ellos y que nos pueda estar ocasionando otros efectos secundarios. Ingrid Sánchez, ¿cómo ayudar a una familia que niega la enfermedad? Aunque los signos de Alzheimer son evidentes. Uy, esto sí es frecuente. Los duelos, ¿no? Mi Lo querida sé. doctora Pilar, los duelos. Y claramente, pues como la palabra asusta, como la enfermedad asusta, nosotros queremos justificarlo todo. Y por eso a veces, hasta que no pasa algo grave, no consultamos. Doctor, es que mi mamá se perdió en el barrio, duramos un día entero buscándola. Ahora sí creemos que esto sí es un Alzheimer. Es decir, pues ya pasaron 7 años de la enfermedad. Y ya ahí Mm. no hay mucho que hacer. Ya la progresión es supremamente rápida, porque los medicamentos sí muestran una progresión, pero más lenta. Yo siempre digo que la realidad siempre nos estalla en la cara y la verdad siempre va a llegar. Lo que pasa es que ahí va a estar un poco más complicado. En Chile ahora existe la credencial para personas cuidadoras y empezaron a crear los centros. Aquí también. Aquí hay algunos
algunos hospitales que les dan las credenciales a los cuidadores. No sé, yo he tenido ¿Dónde me puedo capacitar para el cuidado de un paciente con Alzheimer? Bogotá, Colombia. ¿Dónde? AFACOL, Asociación No Facol Colombiana. el de la ropa. La Fundación, Acción Familiar Alzheimer Colombia, AFACOL. Es la Fundación Alzheimer Colombia. Ok. AFACOL. Digamos que ahí ustedes pueden encontrar muy buena información en redes sociales de AFACOL, de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia. Ahí van a encontrar muy buenas herramientas para capacitarse y para acompañar. Doc, ¿algo más que nos quiera decir? Que, bueno, aquí hablan también de la función del donepezilo. Uy, pero es que ya estamos entrando en temas bien complejos. ¿Quiere decir algo del donepezilo? Creo que es la última. Yo creo que es lo mismo que hablábamos, donepezilo, ribastigmina y galantamina. Los tres actúan de una manera similar. Digamos que la ventaja de uno sobre el otro es la presentación. Uno es oral, otro viene en parches. Bueno, digamos que eso es no. Pero yo creo que lo que nos aquí nos aclararon que no fue el que le produjo el extrapiramidalismo la memantina, sino el donepezilo. No necesariamente está relacionado tampoco con extrapiramidalismo. Digamos que como todo, ¿no? Cada organismo es diferente y puede ser uno en 1.000.000 que se describió la reacción adversa y preciso le cayó. ¿no? Sí. Y preciso fijo es médico, porque nosotros los médicos nos complicamos, pero con todo. Doc, para cerrar, ¿qué nos dices? De antemano, pues mira, muchas gracias. No, gracias a ti. El estrés crónico y mal manejado puede aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia, como lo hemos hablado hoy. Es importante hablar, es importante sanar, es importante consultar. Tenemos unos psiquiatras maravillosos en Colombia, ¿sí? Como la doctora Pilar, que no solo abren el consultorio, sino también su corazón, ¿sí? No escuchan solo con el oído, no somos un paciente más, sino que nos ayudan con diferentes herramientas para poder cultivar y cuidar nuestra salud mental, para que en nuestra vejez, digamos, no nos pasen la factura. Y ahí es donde tenemos que invertir, hacer una buena inversión. Muchas gracias, Doc. De mi parte, le agradezco mucho, doctor, por este espacio. Ha sido un espacio súper delicioso de disfrutar. He aprendido mucho. Y pues, Doc, ojalá nos pueda seguir acompañando en la sala con la Doc. Y de verdad, muchas gracias. Les deseo a todos una muy linda noche y recuerden que sufrir no debe ser normal. Buena noche para todos. Abrazos, chao, chao. Chao, chao.